Pues como han dicho, pues soy Javier Fontova. En este caso he trabajado bastante con la herramienta del storytelling porque he estado en varios campeonatos de oratoria y ligas de debate, y el storytelling es una herramienta que se utiliza mucho en este mundillo, pero también es verdad que el storytelling a día de hoy es una herramienta que no solamente se está utilizando en el ámbito del debate ni la oratoria, sino que es una herramienta que tiene un uso muy extendido. A día de hoy hay muchísimas empresas y marcas que utilizan el storytelling también para desarrollar su branding. Y es que el storytelling es una herramienta que, como vamos a ver, es muy básica. ¿Por qué? Porque básicamente de lo que habla es de cómo nosotros contamos historias para conectar emocionalmente con nuestra audiencia. Entonces, tanto las personas que dan discursos, como son los políticos o las empresas, utilizan esta herramienta para conectar emocionalmente con su audiencia. Básicamente el storytelling es una palabra que viene del inglés, ¿vale? Es una palabra anglosajona y habla, bueno, pues yo imagino que todos tenemos un poquito de nivel de inglés para entender que habla de contar historias. Y es que contar historias es todo un arte. No todo el mundo es capaz de contar igual una buena historia, igual que no todo el mundo es capaz de contar un buen chiste y hacer gracia. Entonces, al final el storytelling es una herramienta que tenemos que ir trabajando y practicando, sobre todo pues todas aquellas personas que me escuchen y que vayan a participar en torneos de oratoria y debate. Mientras más practiquéis esta herramienta, más la trabajéis, mejores seréis contando historias, ¿no? Es más, durante un tiempo en el cual las personas que contaban historias y se dedicaban a contar historias, básicamente eso era un trabajo que existía. Entonces tenéis que desarrollar esa herramienta y va a ser una herramienta que os va a ser muy útil. ¿Por qué? Porque nosotros lo que buscamos con el storytelling es conectar emocionalmente con nuestra audiencia y también dejar un aprendizaje en nuestra audiencia a un concepto, ¿no? El storytelling es una herramienta que nos va a permitir siempre comunicar. Es una herramienta cuyo objetivo es comunicar y transmitir. ¿Qué hacemos? Transmitimos un mensaje y transmitimos emociones, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora un poquito más. El objetivo del storytelling en el caso del debate, de la oratoria, de los torneos y de las ligas es muy simple, y es que nosotros lo que queremos es conectar emocionalmente con la audiencia del jurado. Lo que queremos es hacer bueno, toda esa parte del pathos y el logos. El pathos básicamente es todo lo que nosotros transmitimos a nivel emocional dentro de nuestros discursos, y el logos es todo aquello que nosotros transmitimos de forma racional dentro de nuestros discursos. Y el storytelling trabaja con ambos conceptos. Principalmente se utiliza más para la parte del pathos, es decir, para la parte de la conexión emocional, y nos sirve pues para hacer que el jurado, la audiencia, empatice con nosotros y entienda cuál es nuestro mensaje de una forma más simple. ¿Qué quiero decir con que empatice con nosotros? Nosotros, cuando contamos una historia, hacemos que, en primer lugar, captamos la atención de nuestra audiencia, y también logramos que nuestra audiencia, hasta cierto punto, tenga esa conexión emocional, esa empatía con nosotros y sobre todo con los personajes de la historia que nosotros estamos contando. Con ello podemos lograr que nuestra audiencia se ponga en el lugar de los personajes de nuestra historia o se ponga en el lugar de nuestra posición. ¿Por qué? Porque estamos ejemplificando, y al final, bueno, como sabéis o como ya se habrán mencionado en otros talleres, la comunicación que nosotros realizamos, lo que es el contenido del mensaje, representa una pequeña parte de la comunicación. Nuestra expresión corporal representa una gran parte de nuestra comunicación, y nuestras emociones, lo que nosotros transmitimos, también representa una gran parte de nuestra comunicación, ¿vale? Nosotros, dentro de nuestro storytelling, podemos transmitir muchísimas emociones, un amplio espectro de emociones. Entonces, el objetivo del storytelling puede ser transmitir una emoción en concreto en nuestra audiencia. Si nosotros queremos hacer que nuestra audiencia sienta ira, que se enfurezca por el caso que nosotros estamos presentando y de esa manera nos apoyen, pues podemos transmitirla con una historia de storytelling. Si nosotros lo que queremos hacer es que nuestra audiencia sienta pena, sienta tristeza, sienta congoja por aquello que nosotros estamos contando, podemos contar un storytelling que produzca esas emociones dentro de nuestra audiencia. Si nosotros queremos hacer que nuestra audiencia se emocione, sienta alegría y nuestro storytelling les transmita ese tipo de sensación de felicidad, también lo podemos conseguir mediante el storytelling, y muchas más. Podemos hacer que nuestra audiencia se sorprenda, sienta aversión, sienta amor, sienta miedo, todo contando historias. Y al final lo que nosotros tenemos que hacer es averiguar qué tipo de emociones queremos transmitir que van a conectar con el mensaje que nosotros queremos contar dentro del storytelling. Además, el storytelling tiene una función muy interesante, y es que evita que nuestra audiencia se nos duerma.
y es que cuando nosotros estamos hablando durante largos periodos de tiempo, muchas veces pues, es muy fácil que nuestra audiencia desconecte, y es que el ser humano tiene una ventana para poder prestar atención muy pequeñita. Hay estudios que dicen que el máximo que una persona puede estar con su total capacidad de atención al 100% escuchando son 20 minutos, y durante un debate pues se va desgastando mucho esa capacidad de atención, más si es un torneo de varios días. Entonces lo que nosotros hacemos con el storytelling es ir despertando a la gente, hacer que la gente, bueno, pues mantenga la atención y dándoles picos de atención para que vayan escuchando nuestro mensaje y también para que lo puedan entender. Como he dicho ya varias veces, el storytelling es una herramienta que nos va a permitir comunicar, es una herramienta que nos va a permitir mantener a nuestra audiencia activa, y sobre todo es una herramienta que nos permite la transmisión emocional y la comprensión de nuestro mensaje. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros estamos contando un concepto, y eso os pasará mucho en clase, sobre todo cuando se están contando un concepto, hay muchas veces que sencillamente con la explicación razonada y verbal nosotros no lo entendemos, y hasta que no vemos una imagen, hasta que no se nos da un ejemplo o hasta que no se nos pone en una situación en concreto, no somos capaces de entender el concepto. Y el storytelling lo que hace es dar ese ejemplo, dar esa situación que hace que la gente pueda comprender ese concepto que nosotros estamos intentando transmitir. Ahora vamos a lo importante. Muy bien, hemos hablado de cuáles son los beneficios del storytelling. El storytelling es fantástico, es maravilloso, es una herramienta genial, pero, Javier, ¿cómo construyo yo un storytelling? ¿Qué tengo que hacer para crear un storytelling? Bueno, pues primero tenemos que pensar en las distintas partes o los distintos conceptos que componen un storytelling. En primer lugar, tenemos que pensar muy bien el tema del mensaje y la historia, ¿vale? El storytelling, bueno, como hablaremos un poquito más adelante, lo podemos sacar, yo prefiero sacarlo de historias reales, ¿vale? Trabajar con periódicos y buscar en los periódicos historias que se hayan dado para que luego podamos presentarlo como un caso que ha sucedido, porque eso consigue conectar mejor emocionalmente con la gente. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es bucear para buscar distintos tipos de historia teniendo en cuenta nuestro mensaje. Si por ejemplo nosotros estamos en contra de las grandes corporaciones que producen los teléfonos móviles porque utilizan el coltán, y la explotación del coltán es una cosa chunguísima, y bueno, hay pues una cantidad de esclavitud determinada, se utilizan niños para la extracción del coltán y demás, nosotros lo que hacemos es buscar una historia en los periódicos que hable de la extracción del coltán, y que hable de un chaval de 12 años que está extrayendo coltán y demás. Y entonces lo que nosotros tenemos que buscar es que nuestra historia que estamos contando tenga una gran relación con nuestro mensaje. Si nosotros conseguimos una historia tremendamente lacrimosa o emocional o alegre o lo que sea una historia fantástica, pero no tiene nada que ver y no tiene ningún tipo de nexo o conexión con lo que nosotros queremos transmitir, por muy buena que sea la historia, al final la gente va a decir, bueno, sí, me ha contado una historia maravillosa, pero ¿qué tiene que ver esto con la integración no sé, de México en un tratado determinado, lo que sea? Es decir, esto que me está contando, ¿qué tiene que ver con la historia? Entonces tenemos que buscar que haya mucha causalidad entre aquello que nosotros queremos transmitir y la historia que nosotros encontramos. Entonces, por eso, básicamente, lo que tenemos que hacer es pensar con claridad qué contenido queremos comunicar, y una vez tenemos claro qué es lo que queremos comunicar con nuestra historia, buscamos nuestra historia. Buscar un ambiente, sobre todo cuando estamos contando la historia, tenemos que poner a la gente en situación, contarles en qué lugar determinado nos encontramos y hacer que la gente intentar transmitir, intentar transportar a toda nuestra audiencia a ese lugar donde está sucediendo la historia. ¿Por qué? Porque así nosotros lo que hacemos es estimular la imaginación del jurado y de nuestra audiencia, y de esa manera lo que conseguimos es que, bueno, pues que vayan a conectar mejor emocionalmente, que vayan a entender mejor la historia y que al final pues vaya a funcionar mejor nuestro storytelling, ¿no? Porque al final lo que conseguimos es transportarlos mentalmente a ese lugar donde está sucediendo la historia que estamos contando. Y después los personajes, es muy importante que encontremos personajes que puedan llegar a generar pues esa conexión y esa empatía por parte de nuestro público. Entonces,
bueno, lo que tenemos al final que hacer es ponerle un nombre al personaje, normalmente, o buscarlo y decir el nombre del personaje real del que estamos hablando, poner la cara del personaje, es decir, podemos utilizar un apoyo físico mostrando una imagen de la persona de la que estamos hablando, porque de esta manera no solamente transportamos a las personas al ambiente del que nosotros estamos hablando en nuestro storytelling, sino que también les estamos presentando al personaje principal de nuestro storytelling, y de esta manera conseguimos pues eso que estamos comentando, que es transportar mentalmente a estas personas, hacerles presentarles a la víctima a la víctima, o bueno, al personaje principal de nuestra historia, y de esta manera lo que estamos consiguiendo al final es hacer que la historia cada vez sea más real para nuestra audiencia y conectar mejor con ellos. Ahora bien, dentro del mundo del storytelling, bueno, pues hay gente que prefiere utilizar personajes reales y personajes inventados. Como yo he dicho anteriormente, yo prefiero utilizar personajes reales, existentes, que podamos mostrar la noticia, porque de esta manera no es lo mismo cuando ves una película y te pone que está basada en hechos reales, que cuando vemos una película y no te dice que está basada en hechos reales. Es decir, que eso haya sucedido va a lograr que la gente empatice de una forma más profunda con nuestra historia. Es decir, que algo haya tenido lugar va a hacer que la gente se preocupe más por nuestra posición o entienda más nuestra posición, porque es algo que ha pasado, es algo real, esta persona ha existido, esta persona ha vivido en este país y tenía esta casa y tenía esta historia y todo esto es real. Entonces, de esa manera logramos pues eso, que nuestro storytelling tenga siempre más fuerza. Por último, es muy importante también que construyamos dentro del storytelling que exista el conflicto, ¿no? Es decir, nosotros presentamos a nuestro personaje, presentamos la situación, pero en ese momento tenemos que plantear el conflicto al que se enfrenta nuestro personaje, ¿no? En este caso, pues puede ser una decisión importante para la persona de la que estamos hablando, o puede ser un suceso que se produce de forma externa al personaje de que estamos hablando, ¿no? Pues si estamos hablando de la violencia en ciertas zonas de África, podemos hablar de un tiroteo en el que se encontró, y en este caso no me acuerdo ahora muy bien del nombre, me acuerdo de una chica que se llamaba Malika o Maika o algo así, un storytelling que utilicé hace muchos años, que era, en este caso era de una activista en contra de la violencia, que bueno, pues que viajando en un convoy y en un autobús, claro, yo la presenté fotos de ella, y ella era una activista bastante importante, pero también muy joven, ¿no? Tenía 16 años. Y bueno, pues viajando en un convoy entre ciudades, la misma activista que estaba en contra de la violencia vivió un tiroteo, y una de las balas que salió fue a parar a ella y terminó falleciendo. Entonces tenemos el inicio, que es la presentación de esta persona, tenemos el conflicto, que es este tipo de violencia que, bueno, pues que en este caso estaba relacionada con el mensaje que yo quería transmitir, y por último tenemos el desenlace, que es el fallecimiento de esta persona. Con lo tanto, lo que logramos es concienciar a toda nuestra audiencia sobre la gravedad de la situación que nosotros estamos contando, ¿no? Entonces es importante que busquemos ese tipo de conflicto, ¿no? Y claro, cuando contemos el conflicto, tenemos que saber qué registro de emociones queremos transmitir, ¿no? Yo la historia de Malika, si no me equivoco, la acabo de contar de una forma en la que transmite un poco en la que transmite tristeza, pero también se puede contar de una forma en la que transmita ira, ¿no? Que la gente pues se frustre, que se enfade, ¿no? Se la podemos, dependiendo del registro que nosotros queramos transmitir. Lo que no podemos conseguir con una historia como esta es transmitir alegría o emoción, ¿no? Entonces es importante que seamos conscientes de qué es lo que estamos transmitiendo, y sobre todo qué tipo de registro vamos a utilizar nosotros a la hora de contarlo. Es decir, vamos a utilizar un tono, una expresión facial, vamos a mover nuestras manos de una manera que transmitan la situación, ¿no? El tono pues no puede ser alegre, no podemos estar sonriendo mientras estamos contando una historia que habla sobre pues un caso tan terrible como el que acabo de decir. Entonces, todo este tipo de cosas son cosas en las que tenemos que pensar, que parecen súper básicas, pero, y lo digo desde la experiencia que he tenido como juez, he tenido a gente contando historias terribles y las contaban con una sonrisa en la boca, y claro, dices, madre mía, a mí emocionalmente no me está transmitiendo nada, lo único que está es pues, poniéndome un poco nervioso, porque no sé muy bien si incluso le gusta esto que está contando, ¿no? O sea, no sé si tenemos un psicópata delante. Entonces es importante que seamos conscientes de esa conexión que tiene que existir entre nuestra historia, las emociones, cómo las transmitimos y demás. Reglas imprescindibles a la hora para mí, a la hora de contar un storytelling. Primero, que mientras más auténtica sea la historia, mejor.
Es muy peligroso que cojamos una historia que ya exista y la modifiquemos, sobre todo en el tema del debate. ¿Por qué? Porque si nosotros contamos una historia que ya existe y a la que hemos modificado, tenemos que tener en cuenta que cuando participamos contra otro equipo es muy probable de que ellos hayan buscado historias similares para sus storytellings. Y se puede dar incluso el caso de que hayan buscado la misma historia que nosotros. Ya sabéis que en el momento en el que nosotros dentro de un debate contamos una mentira, nuestra credibilidad va hacia abajo, más si el otro equipo tiene pruebas para demostrar que acabas de mentir, ¿no? Nos acabamos de cargar completamente nuestra credibilidad en el debate. Entonces, buscar historias reales, que historias de todos los tipos a día de hoy, gracias a Internet, podemos encontrar, ¿no? Después, buscar siempre la empatía con nuestras historias, como ya he dicho varias veces. Si tiene algún tipo de relación con nuestro público, es decir, mira, mientras más cercano, más, es decir, no es lo mismo, y esto es una realidad que es así, lamentablemente, no es lo mismo que le estés contando a alguien de Valencia la situación que ha vivido alguien de la ciudad de Valencia, que le estés contando a alguien de Valencia la situación que ha vivido alguien en Quito o en Guayaquil. ¿Por qué? Porque hay una gran distancia geográfica, hay una gran distancia cultural, hay una gran distancia emocional y la persona, mientras más cerca tiene la situación y más se parece el personaje principal de la historia a sí mismo o a alguna de las personas que le rodean por las que tiene una gran cantidad de amor, por ejemplo sus hijos, vamos a conseguir que empaticen de mayor manera con nuestro discurso. No fijamos las emociones que debemos de compartir cuando estamos contando un storytelling, tenemos que intentar que sean reales. Al final, si nosotros no nos creemos nuestra propia historia, es muy difícil que el resto de personas se la crean, y si a nosotros nuestra propia historia no nos despierta las emociones que queremos transmitir al resto de la audiencia, es muy complicado que se la vayamos a transmitir. Y no hay nada peor que una persona que está contando una historia X de una forma que, pues que no sea, que sea poco creíble, ¿no? Porque al final, pues eso, estamos hablando otra vez del tema de la autenticidad y es que está perdiendo credibilidad, está logrando el efecto contrario a lo que queríamos lograr con el storytelling, y es que está reduciendo el nivel de empatía que siente el público por él. Y luego también poner énfasis. Como he dicho antes, es muy difícil lograr que una audiencia esté mucho rato escuchándonos y prestándonos atención. Entonces es muy importante que mientras estemos dando nuestro discurso o estemos contando nuestro storytelling, que vayamos poniendo énfasis en las partes adecuadas del storytelling y del discurso, para lograr que la gente no se nos duerma tampoco durante nuestro storytelling, porque aunque sea una herramienta para lograr mantener la atención de nuestro público, si lo contamos de una forma totalmente plana, sin modular nuestro tono, sin hacer silencios dramáticos, etcétera, pues también puede ser que por mucha herramienta que sea el storytelling, si la historia que estás contando la estás contando de una forma aburrida y sin énfasis, que perdamos nuestra audiencia también así de rápido, ¿vale? También es importante el apoyo visual, ¿no? Una foto del protagonista de la situación o mostrar el artículo de periódico en el periódico siempre, bueno, eso que estábamos hablando de darle realismo a nuestra historia, pues siempre lo va a fomentar y siempre lo va a hacer más potente, ¿no? El mensaje que estamos transmitiendo. Si no os habéis dado cuenta, durante toda la presentación, pues bueno, yo voy presentando distintos apoyos visuales también, porque el apoyo visual es otra manera de evitar que nuestra audiencia se pierda, ¿no? Yo creo que lo estamos entendiendo, ¿no? Está quedando claro. Vale. Y por último, simplificar, ¿vale? No debemos de darle complejidad a nuestras historias en el área del storytelling, sobre todo cuando estamos hablando de temas de debate y oratoria. ¿Por qué? Porque primero contamos con una cantidad de tiempo limitada y, como sabéis, bueno, pues el storytelling, ahora hablaremos un poquito de dónde lo podemos situar, qué tiempo puede durar, pero tenemos un tiempo limitado para hablar. Entonces es importante que nuestro storytelling lo hagamos simple y corto. ¿Por qué? Primero de todo porque es una herramienta que estamos utilizando para conectar emocionalmente, así que el nivel de contenido que nosotros tenemos que dar y el nivel de complejidad que nosotros tenemos que dar lo podemos rebajar, es decir, no queremos que la audiencia se pierda en los detalles, no queremos a la audiencia distraerles del objetivo final, que es ese mensaje y ese concepto que nosotros queremos transmitir, ¿no? Lo que no podemos hacer es llegar a nuestro discurso, a nuestra intervención y contar Juego de Tronos, porque al final lo que vamos a lograr contando Juego de Tronos es perder completamente a nuestra audiencia, y eso es algo que no nos interesa. ¿Por qué? Porque se van perdiendo con la trama, los personajes y demás. Mientras más simple la historia y más directa sea, mejor, ¿vale?
Las partes de un storytelling. Bueno, yo creo que esto es algo que damos todos, no sé si es imagino, sí, si no me equivoco, es en primaria, las partes de una historia. Al final el storytelling es contar una historia, ¿no? Le ponemos un nombre fancy en inglés, pero al final es contar una historia. Y como todas las historias, tiene tres partes básicas y muy simples. Tenemos la introducción, que es toda esa parte que hemos hablado de la presentación del personaje, la presentación del ambiente, toda esa parte inicial de la historia donde nosotros estamos marcando el escenario y el marco donde va a suceder la historia que vamos a contar. Después tenemos el nudo, que es ese conflicto del que hablábamos antes, es esa situación que, bueno, pues es ese impasse al que se enfrenta el protagonista de nuestra historia, es ese giro que va a dar la historia, es ese problema que genera la historia, esa problemática, es lo que digamos sería la parte donde está el contenido de la historia. Y por último el desenlace. El desenlace es cómo se termina resolviendo ese problema y cómo termina terminándola y cómo finaliza la historia, ¿vale? Entonces, cuando contemos una historia es importante que tengamos todas estas partes porque si al final hacemos una introducción y un nudo pero no ofrecemos un desenlace o nos quedamos solo con la introducción y hacemos muy breve el nudo, tenemos que hacer un balance, tener en cuenta estas tres partes para poder estructurar nuestra historia de una forma cohesionada, ¿vale? Dentro de un debate, en primer lugar, cuando hablamos del storytelling, no es preciso que el storytelling, porque esto es una cosa que se ve mucho, que el storytelling lo lleve solamente el introductor. Es decir, la parte de la introducción dentro de un debate es una parte en la cual, bueno, pues es donde nosotros estamos presentando la gran mayoría de nuestro argumentario, ¿no? Donde estamos haciendo toda la introducción al debate, donde estamos presentando, bueno, pues estamos haciendo la presentación de los integrantes del equipo y demás. Entonces es un sitio donde aún no se ha generado ningún tipo de refutación, no se ha generado ningún tipo de argumentación por el momento, es decir, no ha habido ningún tipo de encuentro entre equipos, entonces es el momento ideal para contar para hacer un storytelling, ¿no? Para contar una historia. Sobre todo porque en la introducción utilizar un storytelling que es muy bueno para captar a la audiencia y bueno, pues para hacer esa explicación básica y general para luego introducir a nuestra audiencia a bueno, argumentos más complejos, pero que ya tengan la base que viene del storytelling, ¿no? Que entiendan bien nuestra posición y les quede claro y a partir de ahí pues ya podemos desarrollar en más profundidad. Entonces, bueno, podemos utilizar el storytelling solamente en la introducción, lo cual está bien, pero para mí lo mejor que se puede hacer y sobre todo a ese nivel emocional, y también ahí estamos demostrando el nivel del equipo y cómo el equipo sabe trabajar de forma cohesionada, eso lo conseguimos utilizando nuestro storytelling a lo largo de toda nuestra intervención. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente va a utilizar el introductor, el storytelling, sino que podemos hacer, por ejemplo, que el introductor cuente el nudo y la introducción de la historia, ¿no? que nos llega hasta el problema de la historia, nos hable hasta el tiroteo de Malika, pero haga como hacen todas estas series de Netflix cuando termina una temporada que te dejan como a medias y no sabes qué va a pasar. Entonces dejan la historia ahí y más tarde, por ejemplo, el conclusor la retoma y la cierra al final de su intervención. Entonces estamos haciendo ese debate circular, ese debate cerrado en el cual todo se nota que hay una comprensión y una cohesión dentro de todo el equipo y todo, bueno, pues se estructura a partir de ese storytelling. Eso de una forma simple, pero lo ideal que sería que el introductor contara la introducción y el nudo de la historia y a partir de ahí, pues a lo mejor los refutadores hagan alusiones a la historia durante sus intervenciones, en ciertos puntos nos recuerden, mira, pues este argumento, tenemos este estudio porque no solamente hay una Malika, sino que hay 200 Malikas que mueren todos los días. Entonces, que vayamos utilizando la storytelling a lo largo de toda nuestra intervención. ¿Por qué? Porque estamos mostrando que nuestro equipo está bien estructurado, que está bien cohesionado, que tiene coherencia y estamos mostrando que somos un equipo muy preparado y eso, quieras o no, pues al jurado le gusta y sobre todo porque también estamos consiguiendo mantener picos constantes de atención porque la gente a lo mejor está desconectando un poco y de repente oye Malika y dice ¿qué está pasando? ¿Por qué están volviendo a hablar de Malika? Y lo recuperamos al hilo otra vez de nuestra intervención. Entonces, utilizar el storytelling a lo largo de toda nuestra intervención, eso es para mí lo ideal. Lo que pasa es que requiere una gran coordinación dentro del equipo y bueno, pues que los refutadores tengan la agilidad de poder introducirlo y el conclusor sea capaz de ponerlo al final de toda la intervención, ¿no? De esa manera lo que estamos cerrando es abriendo a lo grande y cerrando a lo grande también con un storytelling, ¿vale?
Si lo estamos utilizando en un discurso para un concurso de oratoria, en este caso, no tenemos compañeros con los que trabajar, entonces nosotros llevamos todo el storytelling y yo recomiendo que el storytelling lo troceemos dentro de nuestro discurso. ¿Por qué? Porque de esta manera lo que estamos logrando es no tener un pico de atención de nuestro público, no tener un pico de conexión emocional con nuestro público y luego perderlo, sino que ir manteniéndolo a lo largo del discurso, ¿vale? Entonces, en la introducción utilizamos esa parte inicial, ¿no? En este caso yo incluso recomiendo, antes de presentarte y decir tu nombre de buenas tardes, soy Javier Fontova, a mí hay una cosa que me gustaba mucho hacer, era empezar directamente con la historia, con la noticia de periódico en la mano, hablaba de Malika, hablaba de la situación, hablaba del país, y luego ya una vez había introducido la historia, ya me presentaba, decía: buenas tardes, soy Javier Fontova y hoy vamos a estar hablando de la violencia en África, por ejemplo, ¿vale? Una vez hemos hablado ya de esa introducción, nosotros nos vamos a la parte donde está la enjundia de nuestro discurso, ¿no? Es donde nosotros pues, vamos a presentar nuestros argumentos o vamos a presentar nuestro mensaje, o es donde queremos contar la parte importante es decir, es donde está todo el contenido teórico, todo el contenido... sí, es donde está todo el logos de nuestro discurso, ¿no? Donde está toda esa parte más racional, toda esa parte más de argumentación. Ahí nosotros podemos contar, por ejemplo, el nudo de la historia. Es decir, a medida que vamos contando los argumentos, podemos, al final, antes o al final de contar los argumentos, podemos contar la siguiente parte de la historia y al final, cuando ya estamos acabando, es cuando decimos: y antes de acabar me gustaría terminar la historia de Malika. Y entonces es cuando contamos ya la parte final de la historia y de esa manera lo que hemos conseguido es no solamente tener un storytelling dentro de nuestro discurso, sino integrar el storytelling dentro de nuestro discurso. Es decir, que forme parte del discurso, que lo podamos utilizar como herramienta para potenciar nuestro discurso y lograr al final mantener la atención de la gente la mayor cantidad de tiempo posible. Vale, un segundito. A ver si me deja pasar diapositiva. Vale. Dentro de todo este tema del storytelling es muy importante que seamos conscientes de que un discurso debe de ser como un sándwich, ¿vale? Aquí tenemos a Finch de Hora de Aventuras comiéndose un sándwich, ¿no? Yo creo que todos estamos familiarizados con el concepto y cuál es el concepto del sándwich. Básico, simple. Es pan, jamón, pan, ¿vale? Entonces nosotros lo que tenemos que conseguir es dar emoción, contenido y emoción a lo largo de nuestro discurso. Entonces, lo que nosotros logramos con el storytelling es tener, allá abajo veis esa gráfica que al final representa el interés, la potencia de nuestro discurso, y entonces a lo que nosotros nos interesa es en la primera fase ofrecer esa cantidad de emoción importante, lograr la atención de nuestra audiencia, hacer que la audiencia conecte emocionalmente con nosotros. Después ya vamos al contenido, a la parte más densa, que ahí poco a poco podemos ir perdiendo un poquito a la audiencia. Si vamos haciendo alusiones al storytelling, podemos ir recuperando esos picos de atención de la gente. Y por último, en el cierre, volvemos a cerrar con emoción con la conclusión de nuestra historia. Entonces, de esta manera lo que estamos haciendo es tener ese sándwich, ¿no? Estamos ofreciendo ese pan de emoción, ese jamón que es el contenido, que al final es lo que nosotros queremos transmitir, y ese cierre de emoción, ¿no? El pan lo único que está haciendo es acompañar al jamón, pero hace que entre muchísimo más fácil, ¿no? Está entrando hambre. Entonces, con esto más o menos quedaría explicado el concepto del storytelling, ¿vale? Yo creo que es una herramienta que os puede ser tremendamente útil a la hora de trabajar en el mundo de la oratoria, del debate, de la empresa, si alguna vez os dedicáis al marketing también. ¿Por qué? Porque es una herramienta de conocimiento universal, es decir, que ya es una herramienta cuyo uso está súper extendido, pero es una herramienta que si la sabemos utilizar bien, y esa es la razón por la cual su uso está tan extendido, logramos una conexión con nuestra audiencia y una conexión con nuestro público que de otras formas no podríamos lograr. Y también cuando los jueces, por ejemplo, dentro de un debate nos están evaluando, logramos pues también llamarle la atención de una forma que utilizando otras técnicas a lo mejor no podríamos lograr.
Y es que el storytelling lo podemos potenciar de cientos de maneras, ¿no? Yo he visto storytellings donde la gente ha utilizado rosas y la ha ido arrancando pétalos, he visto storytellings donde la gente ha reventado globos, he visto storytellings donde la gente ha utilizado distintos tipos de escenificaciones, donde la gente se ha disfrazado. Es decir, nosotros esta herramienta la podemos potenciar, la podemos explotar y podemos realmente diferenciarnos del resto de la gente, ¿no? Si queremos, si estamos haciendo un storytelling que tiene un área súper profunda en la zona legal, pues nos podemos vestir de magistrados. Si estamos hablando de algo que tiene un cierto peso moral, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de ecología y economía, al final pues lo que podemos traer es una balanza y poner una serie de piedras en un sitio y otra. Es decir, mientras más llamativo sea nuestro storytelling, mayor va a ser su potencia. Y bueno, en la mayoría de las hojas de evaluación de los jurados siempre está, en casi todas las intervenciones se tiene en cuenta que haya un inicio cautivador y un cierre contundente, y eso con el storytelling lo estamos consiguiendo. Entonces, bueno, nada, recomendaros que lo utilicéis. Fijaros sobre todo cuando veáis anuncios y demás, que vais a ver muchos storytellings, ¿no? Hay muchísimas marcas que cuentan la historia, pues a lo mejor una marca de fabada que te cuenta la historia de la señora mayor que hacía la fabada y demás. Es decir, hay muchísimos casos donde se utiliza el storytelling y bueno, pues utilizadlo en vuestros discursos, utilizadlo en vuestra vida diaria, porque al final, bueno, es una herramienta pues que es muy útil y es muy efectiva en el mundo del debate. Y por mi parte nada más, daros las gracias a todos por estar escuchándome este ratito, espero que haya sido entretenido. He querido hacerlo fácil, rápido y para toda la familia, como los de Bricomanía. Así que nada, si ahora tenéis alguna pregunta o necesitáis cualquier cosita,